Desigualdad cultural y esquemas mentales, parte 3. Doctor Ricardo Contreras Soto, doctor Nicolás Gerardo Contreras Ruiz, doctor Ricardo Antonio Tena Núñez. Bueno, habíamos hablado la sesión anterior de los elementos importantes que tienen que ver algo que llamamos el mundo de los pobres, que son los espacios de la vida cotidiana y los accesos de la vida cotidiana que tienen las gentes pobres, donde viven, transitan, habitan y demás, ¿no? Que va desde el barrio, la favela, el cinturón de la miseria, la colonia donde están. Y esos espacios, bueno, y hay un espacio íntimo, que es el oikos, es algo muy íntimo, que puede ser ese espacio especial, que generalmente a veces puede ser en su casa. Hay actividades de subsistencia, el espacio donde se trabaja, pero también hay mundos donde se encuentra el mundo de los ricos y el mundo de los pobres. Hay espacios comunes, como son las plazas públicas en donde transitas. Hay otros espacios sociales que son compartidos y también está el mundo de los ricos donde son excluidos, son especiales, a menos de que entren a trabajar, a menos de que sean sirvientes, sean jardineros, sean el soldador que va a poner la puerta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. Entonces quedó el espacio íntimo, ese espacio que puede ser familiar o individual o grupal, el espacio común, público, los espacios compartidos con restricciones y los espacios excluidos. Y aquí es lo que es para nosotros importante, ya lo habíamos visto, por ejemplo, con los migrantes, que había como redes, caminos, donde no podían transitar, donde no era ese mundo para ellos, a menos que tuvieran que hacer un trabajo ahí. Ahora entramos a esta otra cuestión, que son la visibilidad en los espacios o la identificación de las cosas. A grosso modo, hay algo conocido, o sea, hay cierto conocimiento o sabido, ¿sí? Donde hay cierta relativa profundidad de algunas cosas que son visibles para la gente pobre. Por el otro lado está el mundo referido. El mundo referido es aquellos que no lo conoce a uno a la totalidad, pero sabe que existe y sí cobra existencia esas cosas. Y por el otro lado está un área, y hay áreas de vacío muy fuertes, que son la parte desconocida, la parte invisible. Y esto es importante después cuando lo vayamos ubicando en los distintos planos territoriales de las interacciones sociales, de las formas de socialización que se van dando. Entonces está el mundo conocido, sabido, que es parte de lo visible, está el mundo referido y está el invisible desconocido. Entonces, que posteriormente vamos a hablar de ello. Orden simbólico de la desigualdad cultural en el trabajo. Llegar a un mundo que no le corresponde, como extraño, cada cosa en el trabajo tiene un nombre, cada cosa tiene un referente, una utilidad práctica, forma parte de un proceso, tiene maneras de aplicación. ¿Qué pasa cuando viene de otro campo, cuando el mundo que visita o laboral le es desconocido, la dinámica social lo desplaza, lo arrincona, no le da oportunidad de sentirse en el medio, a menos que haya tolerancia para aprender, en la curva de aprendizaje, si no es expulsado del medio paraíso, como ajeno, extraño, como extraterrestre, como incompetente, como feo repudiado? En el mundo que habita las personas con desigualdad cultural, no le alcanzan las palabras, porque no le alcanzan los conocimientos para referirse a la ecología de su medio, no alcanza la imaginación, porque no identifica la variedad de objetos que lo rodean. Por ejemplo, ¿cuántas partes alcanzamos a identificar de un dispositivo electrónico? ¿Cuántas cosas podemos identificar de las actividades económicas de un contexto? ¿Cuántas partes del cuerpo podemos nombrar? ¿Cuántos objetos del firmamento podemos clasificar? ¿Cuántos componentes de un automóvil podemos denominar? ¿Cuántas enfermedades podemos distinguir? Etcétera. Quedar mudos es el límite del vacío de la interpretación y del conocimiento que se da del mundo exterior y también del mundo interior. No saber de geografía que permita orientar el punto donde está, ni las condiciones diferentes que existen, ni saber los distintos territorios donde habitan otras sociedades y culturas,
ni los criterios que se basan históricamente para verse las distintas maneras que se habita en este mundo. La desigualdad cultural se da por la diferencia entre el mundo pensado y el mundo referido. El mundo pensado es aquel donde la gente tiene la capacidad de explicarse los fenómenos a partir de lo aprendido, un mundo organizado por los conceptos y el intercambio de conceptos. El mundo referido es cuando no sabe precisamente del fundamento de las cosas existentes, pero sabe de la existencia de las cosas, porque el mundo social les da existencia al nombrarlas y valorarlas. Entonces muchas personas saben de la existencia de las cosas, porque otros se refieren a ellas, y porque exigen posiciones ante la exigencia de la presencia referida, entonces se indica la presencia, aunque no se sepa gran cosa de la cosa existente. También hay casos donde hay un gran vacío de ignorancia, ante las cosas que no ve, ante las cosas que no existen, simplemente son invisibles, aunque se tropiecen con ellas. Cuando se llega al mundo de los ricos o a esos espacios a pedir trabajo, lo disponen a resolver sus problemas principales de hambre en esta demanda, después los demás. Por el otro lado, está el contratista, el patrón, la patrona con cara de desprecio, sabiendo este actor que viene con una serie de persuasiones, entiende el juego para abaratar su oferta siempre condicionada, despidiendo al primer error, la sumisión requerida, su mueca de desprecio ante el trabajador pobre, va a hacer algo en su habitus internalizado, que ya se plasmó en su rostro. Pero el gesto de desprecio se ve también en lugares grandes, es decir, en el mundo de los ricos. Existe una pobreza intelectual que se expresa en la pobreza de vocabulario, palabras, referentes y experiencias, prácticas, que no permiten expresarse a las personas pobres con más elementos. Las palabras que se refieren a las cosas o a las prácticas es muy limitado. La pobreza intelectual no son solo palabras aisladas, son saberes sobre temas, saberes agrupados de un oficio o profesión, o ciencias, que las personas no tienen acceso a esos cuerpos de saber en las teorías, avances, estados del arte o de la cuestión. En entornos pobres con bajos niveles educativos. En el mundo de los pobres ajenos o alejados de muchos objetos, prácticas sociales y representaciones. El lenguaje es pobre, carente de vocabulario, y ambiguo, así como el mundo referido o experimentado es muy limitado. La pobreza intelectual es pobreza también de esquemas referenciales, imaginativos o constructivos. La pobreza va generando una desigualdad cultural en cuanto a conocimientos y reconocimientos, prácticas y accesos que es desventaja para las personas. El desconocimiento es de alguna forma no poder interpretar los distintos códigos de los sistemas simbólicos conceptuales dentro de un campo del conocimiento. No saber significa no poder identificar lo que se señala, se pide, se habla, algo como referente que tiene un nombre, denominarlo, y se desconoce ese nombre. No poder interpretar ciertos códigos y ciertas prácticas. Dependiendo del grado y la materia, la complejidad que se va entretejiendo con el grupo participante, de manera algo similar en la especialidad de los oficios o profesiones. Otras de las limitaciones existentes es el poder hablar sobre las cosas, el mundo, expresarte, señalar qué se quiere, no se reduce el problema a curso de comunicación, mucho menos a una materia de redacción y ortografía. El problema es amplio, no se reduce a las técnicas, sino el problema de los referentes y sus conceptualizaciones, posteriormente al dominio del mercado lingüístico en donde la gente pobre por lo regular no tiene cabida. Llegar a un mundo que no le corresponde, como extraño, cada cosa en el trabajo tiene un nombre, cada cosa tiene un referente, una utilidad práctica, forma parte de un proceso, tiene maneras de aplicación. ¿Qué pasa cuando viene de otro campo, cuando el mundo que visita o laboral le es desconocido? La dinámica social lo desplaza, lo arrincona, no le da oportunidad de sentirse en el medio, a menos que haya tolerancia para aprender, en la curva de aprendizaje, si no es expulsado del medio paraíso, como ajeno, como extraterrestre. En el mundo que habita las personas con desigualdad cultural, no le alcanzan las palabras, porque no le alcanzan los conocimientos para referirse a la ecología de su medio, no alcanza la imaginación, porque no identifica la variedad de objetos que lo rodean. Quedar mudos es el límite del vacío de la interpretación y del conocimiento que se da del mundo exterior y también del mundo interior. Por el contrario, es una facultad importante poderse expresar, requiere tener referentes amplios,
construir lógicamente frases y de manera estructurada. La ausencia de conocimiento para desmarañar los problemas, identificarlos, poder abstraer entidades para poderlas operar por medio de algunas técnicas que se pueden aplicar para resolver esos problemas, sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular, realizar proyecciones, entender comportamientos, buscar causas, etc. Estas filosofías, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar porcentajes, calcular, sacar superficies, volúmenes, porcentajes, entre otras tantas cosas requeridas de la abstracción a la operación cotidiana. Hay un mundo instrumental que cada vez tiene que ver más con la vida cotidiana, desde el uso del teléfono, que es lo que más se ha socializado en la época contemporánea, también lo ha sido la computadora, desde la sustitución de la máquina de escribir por la computadora, hasta las formas de comunicación con las TICs. Las distancias existentes entre tecnología y vida cotidiana es parte de la desigualdad cultural también. Es probable que efectivamente haya personas que no sean molestados por no saber. Esto ocurre en lo que habíamos denominado el mundo de los pobres. Son esos espacios sociales donde las personas pobres circulan, trabajan, conviven. Esos espacios sociales son de ellos, no se equiparan solo entre ellos. Hay espacios compartidos, no forzosamente es el mundo de los pobres, pero nos referimos a que se convive a cierto nivel de prácticas de los agentes sociales, por ejemplo, tianguis, plazas, en ciertos talleres, en pequeñas actividades comerciales, etc. Se sabe lo básico que se necesita y se convive con niveles culturales más o menos similares.